Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí empezamos más una clase y hoy vamos a ver lo que se llama el ascenso de la ciencia, pero más bien también ya de la psicología, o al menos de sus inicios, digamos, algunas bases que en ese entonces tal vez no se llamaba psicología, muchas de las cosas, pero fueron elementos que realmente ya nos encaminaban hacia lo que tenemos hoy en día. Entonces vamos a ver esta construcción ahí en el siglo XIX, los años 1800, la mayor parte, finales de 1700 y 1800 entero. ¿Ok? Entonces, fue en este siglo XIX, los años 1800, que la psicología pasa a ser reconocido como disciplina académica. Yo diría que el reconocimiento tal cual, tal vez ya en 1900, pero la construcción se da en los años 1800. Entonces, este es un periodo histórico de muy rápidos cambios sociales. Antes hemos analizado algunos cambios de revolución industrial, por ejemplo, o otros que fueron sus inicios, ¿no? De la ilustración, de la revolución científica, pero no sé si se dieron cuenta, antes hablábamos en un periodo así como más largo, de más de 100 años, ¿no? Y ahí ya en los años 1800 es donde inicia un proceso que estamos hasta ahora viviendo de realmente cambios muy rápidos, de una misma generación, por ejemplo, poder observar cambios de las cosas como eran cuando eran niños, en su infancia, y como eran como adultos. Entonces, por ejemplo, yo mismo, en esta generación, ¿no? Yo mismo crecí en un mundo sin celulares. Mi infancia y mi adolescencia para mi juventud eran celulares que no eran smartphones, solo se eran solo servían para llamar, para marcar a la gente y ya. O enviar mensajitos de texto, pero eran pagados, no solíamos enviar tantos. Y ahora ya es otro mundo, con las aplicaciones, los smartphones y eso. Entonces, claro, este es el final para nosotros, ¿no? Del proceso que se inicia ahí con, digamos, el auge de la revolución industrial. Y si ustedes quieren una recomendación de libro, digamos, sobre este periodo, el mejor que conozco es El Germinal de Emily Sola. La verdad es un libro muy crudo, muy duro, de cómo describe las condiciones de vida de la gente común en esta época. Entonces es un libro que tiene muchos detalles sobre esta época. Sí, los recomiendo, la verdad. Entonces, cuando hay cambios así muy rápidos, afecta profundamente la sociedad, ¿no? Entonces, había un sentimiento general de que la modernidad, entendida como la revolución industrial, el trabajo en las fábricas, la urbanización, todo este proceso generó un desbordamiento, ¿no? O sea, una pérdida de sentido. La gente estaba incómoda. El propio Sigmund Freud, por ejemplo, ahí ya era 1900 más o menos, lanzó un libro que se llama, no sé, en español debería estar algo como El malestar en la civilización, algo así, el malestar en la sociedad. Pues porque realmente se sentía eso, se sentía un malestar con la modernidad. Aunque las condiciones, digamos, en términos materiales financieros, pudieran ser mejores, pero se sentía malestar por la pérdida de la vida en el campo y todo esto. Entonces, es en este contexto que nace la psicología. Y es en un contexto también, hemos visto ya con la Revolución Francesa un poco, de que había mucha discusión social, así, mucha discusión de cómo debería ser la sociedad. Recuerden que es en este periodo también que el socialismo como idea aparece, el manifiesto comunista es de 48, 49, entonces como que es en este periodo que hay esas discusiones. Entonces muchos líderes sociales, políticos también recurrían a la ciencia social
que apenas iniciaba, para entender y tener herramientas para realmente ejercer un control sobre la historia, para realmente intentar cambiar la sociedad o mantenerla, no sé. Entonces, eh, es en ese contexto. Entonces, que las ciencias sociales como un todo y la psicología también aparece. Entonces, imagínense la cantidad de transformaciones, ¿no? Desde antes ya había algunas demostraciones de cómo la ciencia estaba ayudando a la humanidad a mejorar el mundo, a controlar ciertos fenómenos. Por ejemplo, la electricidad es uno de ellos, ¿no? Entonces parece una cosa increíble controlar, porque antes la electricidad, tú veías ahí en los rayos, ¿no? Así como que algo incontrolable y conseguir cómo controlar esta fuerza para utilizar su energía para máquinas, para utilizar su luz para iluminar las ciudades, pues era algo realmente transformador, ¿no? Entonces, varias dimensiones también químicas, por ejemplo, eh, realmente fueron cosas que cambiaron la vida de la gente, incluso la gente más común, digamos, no es solamente reyes, gente de muy alta sociedad, pero realmente gente de clase media, digamos. Sí, entonces la inmigración, la urbanización, como hemos comentado, el trabajo en las fábricas, el ferrocarril, entonces son realmente transformaciones. Entonces yo creo que ya está claro, o sea, toda esta idea de que el mundo se estaba transformando muy rápido y, por ejemplo, el ferrocarril hace con que las distancias se acorten. Tú puedes viajar más distancia y menos tiempo. Y eso también para el transporte de productos es muy importante. Entonces tú puedes traer productos que, no que un cierto pueblo no conocía ahí. Entonces trae cosas nuevas. Entonces es este contexto, ¿no?, de transformación. Entonces la ciencia, en ese contexto, que la mayoría de las transformaciones fueron transformaciones tecnológicas. Entonces la ciencia va ganando cada vez más popularidad. Y la psicología, que todavía va naciendo, ¿no? También va ganando popularidad en ese sentido, como ciencia, ¿no? Tanto la psicología científica como la pseudocientífica. En ese entonces la diferencia no era muy clara. Hasta hoy en día mucha gente se confunde de algunas terapias o algunos, no sé, teorías, digamos, que la gente puede pensar que es científica y es pseudocientífica. Entonces, en ese entonces peor. Entonces la gente consultaba psicólogos o pseudopsicólogos, parapsicólogos, para consultar con quién van a casar, a qué carrera seguir, qué pasa con mi niño, etcétera. Entonces la gente hacía esas consultas. Entonces muchas funciones que antes, especialmente los sacerdotes, desempeñaban, de alivio de los dolores del alma y todo, también pasaron a desempeñar personas que en ese entonces tal vez no se llamaban psicólogos, pero era el inicio, digamos, del proceso, ¿no? Entonces, toda esta era, la cultura de esta época, del siglo XIX, de los años 1800, se suele decir que es la era romántica, pero no confundan, ¿no? No es el romantismo que pensamos hoy en día. Creo que ya he comentado, ¿no? El romantismo se trataba, es una época cultural, podemos llamar así, en el arte y en otras áreas, de exaltar los sentimientos fuertes, las pasiones, la intuición, en contraposición a lo racional. Entonces, si el siglo anterior, de los años 1700, fue el siglo de la ilustración, del uso de la razón, los años 1800 va a aparecer en oposición a esto. Un poco también relacionado con el malestar que he comentado en las sociedades. Entonces, es un sentimiento de, miren, ¿a dónde nos llevó tanta racionalidad? A esta sociedad decadente, a esta sociedad abrumadora. Entonces, esta pérdida de la vida en el campo. Había un idealismo también de lo que se perdió, ¿no? Siempre es un sesgo de idealismo hacia el pasado que hay. Aquí podemos ver también hoy en día que hay idealismo en relación a los años 70, por ejemplo.
Y hay ese sesgo de positividad hacia el pasado. Entonces la gente decía, ah, la vida en el campo, cómo éramos libres. Entonces había esta valorización de las emociones intensas, incluso las violentas y destructivas. O sea, no es una valorización en el sentido de decir, ah, es más positivo necesariamente, pero es en el sentido de que es más real, de que esto es vida, la vida real. La violencia es vida real. Las emociones, las pasiones, matar por amor, por pasión, por ejemplo. Entonces, el exceso de racionalidad, la gente lo veía como artificial, digamos. Y también había una idea de un mundo más allá del mundo material. Otra vez se retoma las ideas como platónicas de esto. Y de que era la pasión lo que nos acercaba a este mundo más allá. Entonces, había una cierta también, se valoraba la idea de escapar de la conciencia. Entonces, vean que esas cosas vainolas, ¿no? Todo el movimiento hippie, por ejemplo, que apareció en el siglo pasado, de uso de sustancias y todo, pues apareció también ahí. Entonces, va por olas, ¿no? Entonces, es en este contexto de valorización, de valorar los sentimientos, etcétera, que va a aparecer las primeras ideas sobre o inconsciente. Entonces, sobre esa diferencia de experiencias conscientes, inconscientes. Entonces, por ejemplo, Schopenhauer es un filósofo alemán que vean la similitud con Freud, ¿no? Es anterior a Freud un poco. Freud de verdad se inspiró mucho en Schopenhauer, que va a decir que el ser humano tiene lo que él llamó la voluntad, que es algo que nos impulsa en una búsqueda de verdad por algo mejor. Entonces decía, y esa voluntad es como una bestia salvaje. Entonces ven que se parece mucho al ello del Freud. Entonces dice Schopenhauer que la inteligencia intenta controlar esta voluntad, pero sus anhelos son causa de dolor para uno mismo y para los demás. Entonces, de ahí saca la idea del ello de Freud. Entonces, los románticos en general describían la mente como libre y dotada de una actividad espontánea. Entonces, es todo un movimiento para allá de Schopenhauer. Y eso los llevaba a admirar los héroes, los artistas, los genios. Si quieren alguien que ejemplifica bien en el arte ese sentimiento, es Oscar Wilde. Es un escritor británico. Y él, por ejemplo, decía que eh, para ser artista era necesario tener mucho dinero. Y tú dices, ¿cómo? ¿Por qué? Y decía, no, porque solo al tener realmente tus condiciones materiales plenamente satisfechas, tú puedes expresarte libremente. Porque si no quieras vender tu arte, y al querer vender tu arte, tú no estás haciendo tu expresión personal, tú lo que estás haciendo es adaptarte al mundo para vender más arte. Fíjate qué interesante, ¿no? Entonces decía el tipo, no, solo quienes tienen mucho dinero pueden ser artistas reales, porque van a expresar realmente sin tener en consideración, pues, y aún así, algunos de ellos, por vanidad, por ego, pues van a querer adaptarse al mundo para ser más famosos y eso. Pero él decía, no, no tienes que adaptar a las normas del mundo, sus normas morales, ni nada, ni querer ganar dinero. Tú tienes que expresarte. Entonces, esta idea es plenamente romántica, digamos, exprésate, no importa. Entonces, ya en esta época también aparecieron algunos precursores de Freud también con el sentido de analizar los sueños, que los sueños es el lenguaje del inconsciente. Entonces, todo esto, había ya esas ideas antes de Freud. Vamos a ver en detalle en otra clase cómo fue en Freud y otros, pero ya eran ideas que se estaban madurando antes, ¿no? Entonces recuerden, los filósofos de la Ilustración pensaban la sociedad como una máquina, ¿no?
Entonces era algo que por medio de la razón podríamos realmente controlar de alguna manera. Entonces es contra esa idea de control que vienen los románticos. Y el primer, ya en época de Ilustración, que va en esa dirección es Edmund Burke, que es curioso porque Edmund Burke aquí está dicho como un romántico, como un filósofo romántico, pero no sé si estoy muy de acuerdo, porque primero por su época, que es un poco anterior, segundo porque él es lo que se considera el padre del conservadurismo. Y los románticos y el conservadurismo no veo tan claramente la relación. Solo veo en un aspecto esta relación, que es que los conservadores y Burke como su principal exponente, pues consideran que la sociedad no es algo que se pueda planificar, es algo que nace y se construye de forma orgánica e incluso medio caótica y se va construyendo y es necesario respetar esta construcción, respetar las tradiciones porque tiene su razón de ser. Entonces, por eso es como que él es el padre del conservadurismo, que el conservadurismo, digamos, en estilo británico, no el de hoy en día de Trump y esto, pero en el estilo británico de conservadurismo es la idea de que no debemos cambiar muy rápido las cosas porque la tradición tiene su razón de ser. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra, la monarquía, en Reino Unido, ¿no? Mejor dicho, la monarquía no debemos cambiarla porque tiene su razón de ser. Entonces, esta es la idea. Y los británicos se quedaron, pues, horrorizados con la Revolución Francesa, que cambiaron toda la vez, y con violencia y esto, y dijeron, no, aquí somos diferentes. Aquí, si hacemos cambios, es de poquitos, es pequeñas reformas, ¿no? Pero ahí se considera romántico por esto, porque por considerar que la sociedad, pues, no se planifica racionalmente. Se nace, se hace naturalmente. Entonces va a decir que la planificación científica puede matar la cultura de una sociedad y eso no es bueno. Entonces Burke aplaudió la revolución estadounidense porque es una revolución pues que aseguraba ciertos derechos, pero sin cambiar demasiado las cosas, sin cambiar la cultura del lugar. Y condenó la revolución francesa, que es lo que hacía, cambiar el modo de vida eh, hasta este momento de Francia, ¿no? Entonces, como orígenes también del movimiento en esa dirección más romántica, tenemos a John Stuart Mill, que tenía ya un padre, John Mill, que era utilitarista, hemos visto, ¿no? El utilitarismo. Y al inicio también adoptó ese utilitarismo al estilo de Jeremy Bentham, que hemos visto, y hacer el cálculo de la felicidad, ¿se acuerdan? Pero después empezó a realmente considerar esa filosofía como muy limitada, estéril, realmente excesiva, ¿no? Excesivamente calculadora. Entonces, él pasó a intentar moderar estos principios utilitaristas, hedonistas, con esta visión romántica de los sentimientos humanos, como algo más caótico, incontrolable. Entonces rechazó la idea de que el ser humano fuese una máquina, la verdad, y dijo que el desarrollo y crecimiento autónomos debían ser cultivados. El John Stuart Mill no es tan importante para nosotros, tal vez, en la psicología, pero fue una persona muy importante en la ciencia política y en el desarrollo de lo que llamamos hoy democracia. Entonces, el pensamiento democrático, que es el pensamiento liberal, moderno, liberal en el sentido político, no económico, tiene sus orígenes ahí en su obra On Liberty. Entonces, ese es de verdad el documento fundacional de lo que hoy llamamos democracia. Entonces, fue una persona realmente muy importante, pero para nosotros se nos queda esta idea de que tal vez fue el primero a intentar relacionar dos visiones que parecían opuestas, el cálculo de la felicidad utilitarista, digamos, por un lado, y el pensamiento romántico de que el ser humano no es una máquina, de que el ser humano tiene sentimientos que, pues, es difícil medirlos o controlarlos, o entonces intentar realmente en su pensamiento político
Eh, Imagínense, es lo que la democracia hoy en día intenta hacer, ¿no? Intenta, por medio de políticas públicas, generar más bienestar en la sociedad, pero al mismo tiempo intentar no controlar demasiado, intentar dejarnos en cierta medida libres para hacer lo que queramos dentro de ciertos límites de la ley, ¿no? Entonces, el primero realmente a conseguir unir estas dos cosas fue John Stuart Mill. Entonces, pero vean lo siguiente, cuando hablamos de, en esta época, la ilustración, por ejemplo, eh, era la época del uso de la razón, ¿no? Pero teníamos el Burke, que un poco no concordaba con todo esto, y en la época de los 1800 es la emoción, pero no significa para nada que la razón no se utilizaba. Tanto es que es la época de la ciencia y la ciencia. Lo que significa es cómo era la cultura general. O sea, es la cultura en este caldo de cultivo que la ciencia se construye, curiosamente, ¿no? Y, o sea, no es que es homogéneo ese tipo de pensamiento. Y un ejemplo de esto es el ascenso del positivismo de Auguste Comte, que en esta época, pues ahí sí es un uso de la razón en cierto sentido. Entonces, como que no es homogéneo las cosas, ¿eh? Entonces, Comte va a decir que la historia de la humanidad ha pasado por tres etapas. Que la primera era la etapa religiosa, ¿sabes? Aquí, el estadio teológico, que es donde se explicaban los fenómenos por medio de elementos sobrenaturales, ¿no? El segundo estadio es el metafísico, que también eran elementos así invisibles y esto, pero no eran tanto divinos ni sobrenaturales. Es un estadio, si quieren, filosófico, tal vez. Y el tercer estadio es el estadio científico, ¿no? Que él decía que ahí estaban empezando. Y es donde estamos viviendo. Claro, no significa que con el ascenso de la ciencia se desaparece la filosofía ni la religión, pero sí, tal vez se puede decir que es dominante ya la ciencia. Entonces, va a decir Comte que en esta etapa científica son los científicos quienes asentan el poder. Ya quisiera que fuera totalmente así, ¿no? Yo, pero no. Pero decía que una nueva ciencia, que sería la sociología, em, que realmente pasaría a controlar las sociedades, estudiaría las sociedades y pasaría a controlarlas. No pasó exactamente así como previó Comte, pero en parte sí, en parte, por ejemplo, lo que mencioné, las políticas públicas son, idealmente, muchas veces son propuestas con bases científicas, con bases en las ciencias sociales, en la sociología, en la psicología social especialmente. Entonces, en parte sí se cumplió, pero en parte no. En parte, todos esos elementos teológicos, metafísicos, científicos, políticos, de poder, violencia, guerra, todo eso se relaciona. O sea, hay un caldo de cultivo donde todo eso se relaciona, ¿no? Hoy en día. Entonces, Comte despreciaba un poco lo que se llamaba la psicología en su entonces, ¿no? Mucho porque su nombre, ¿no? Hemos visto el nombre de psique, era el alma, ¿no? Y Comte estaba pues determinado a no hacer referencia a ningún elemento que no se pueda ver y medir. Entonces, incluso el alma entendido como mente, pues no le agradaba, ¿no? Porque tenía este carácter metafísico, ese carácter que no se puede tocar. ¿Dónde está la mente? ¿Cómo tocamos la mente? ¿Cómo manipulamos la mente? Pues la mente no está en ninguna parte. Entonces despreciaba un poco la psicología y decía, no, es estudio del alma, de la mente, ¿eh? Y realmente lo importante sería estudiar los los hechos sociales, y ahí es la sociología, o el comportamiento, en el caso de lo que llamamos psicología, ¿no? Y tuvo una gran influencia entonces en el desarrollo del conductismo, porque realmente se buscó, a partir de esta postura de Comte y los positivistas en general, el positivismo va mucho más allá de Comte, ¿ya?
El positivismo realmente fue una corriente que se entendía como el paradigma dominante de la ciencia. Entonces, realmente el desarrollo del conductismo y de gran parte de la psicología experimental, pues pasaba por eso, de buscar qué elementos pudiéramos realmente experimentar con ellos o medirlos de alguna forma y qué elementos, pues no. Entonces, cada vez más popularidad de la ciencia hacía con que se buscase naturalizar ciertos fenómenos que se entendían antes como sobrenaturales. Entonces, estos de posesión demoníaca, de manifestación de espíritus. Entonces, realmente se buscó de explicaciones y, por ejemplo, Frederick Myers fue uno de los primeros que buscó dar un enfoque psicológico de lo que hoy conocemos como psicopatologías o trastornos psicológicos. Entonces, antes, por ejemplo, pueden ver en la película del Exorcista, ¿no? Que, bueno, ahí la explicación les dan sobrenatural, pero a partir de ese entonces, cuando se ve un caso así, realmente, pues no. O sea, se busca qué explicación natural puede haber, qué explicación realmente psicológica o genética, biológica, lo que sea natural puede haber. Entonces, Myers fue de los primeros a difundir los trabajos de Freud, por ejemplo, sobre la histeria, la verdad. Entonces, este fenómeno, eh, no sé si se acuerdan, ¿no? Ah, bueno, ustedes son el primero que se acuerdan. Bueno, yo, por ejemplo, a mí me tocó un caso de parálisis. Imagínense una persona que um, por crisis mental desarrolla síntomas físicos de no poder caminar, semiparálisis de las piernas y de estar quedándose ciega. Entonces era algo muy impresionante que antes la gente decía, no, eso es el demonio y cosas así, y que se logró a partir de los de Freud y otros que analizaban pues entender que había un sustrato psicológico ahí de la historia de vida y esto. Y a partir de ahí, intentar realmente tratarlos y y con éxito, ¿no? Así como que realmente hacer los síntomas físicos regresar. Eso es algo muy impresionante, ¿no? Entonces demostraba ese poder que la mente tenía sobre el cuerpo. Entonces, la idea de que la psicología podría y debería convertirse en una ciencia, pues fue ganando terreno ahí en los años 1800. Entonces, vean que las cosas están muy interrelacionadas. No es solo la psicología que va creciendo sola, la fisiología, la medicina, eh, la física, los equipos que permiten experimentos, todo eso va creciendo a la vez, ¿no? Incluso hemos visto, por ejemplo, la influencia que Isaac Newton tuvo en la ciencia de forma general. Era un físico que tiene que ver con psicología, pero tuvo una influencia en la ciencia. Entonces, todo eso es una construcción que es general, no es solamente la psicología. Entonces, por ejemplo, Franz Joseph Gall fue de los primeros a realmente a analizar lo que llamamos de neurociencia cognitiva. Entonces, fue de los primeros a realmente investigar el cerebro tal cual y la idea de que el alma ahí está, de que lo que llamamos alma, mente, o como quieran llamar, ¿no? Parece obvio hoy en día, pero durante mucho tiempo no era tan claro. Entonces, el punto de partida para él era analizar las funciones del cerebro. ¿Cuáles funciones que dan lugar al pensamiento y la acción? Entonces, realmente buscar analizar el sustrato material, digamos. Y es una pena, ¿no? Es un problema que, por más que realizó muchos estudios anatómicos y eso, las técnicas de su época eran muy rudimentarias, la verdad. Y él, pues, no le gustaba, pues, no consideraba ético experimentar con animales vivos, que luego mucha gente lo hizo, ¿no?
Entonces realmente acabó con que su contribución fue la de iniciar el camino, pero muchos de sus hallazgos no fueron considerados, ¿no? Entonces él fue por un lado de lo que hoy se considera una pseudociencia, la frenología. Entonces, pero vean, lo que es muy importante, ya hemos visto en la primera clase cómo es el camino de la ciencia, ¿no? Como la ciencia muchas veces se construye con base en fracasos de los científicos. Pero estos fracasos son importantes. No es que Gall era burro, ¿no? Pendejo, y ahí como que, ay, qué burro de pensar eso. Pues pensó algo, experimentó, creía en algo, pero luego otros también descubrieron que esta cosa, esta hipótesis no tenía sentido. No se confirmaba. Pero bueno, sentido podrían tener. Él pensaba que determinadas partes del cerebro correspondían a determinadas facultades intelectuales, en eso estaba correcto, ¿no? Pero pensaba que eso se si, si transformaba, digamos, en que el cerebro crecía físicamente en determinadas partes. Entonces él intentaba, y es curioso porque vean su fotita, ¿no? Intentaba analizar por el formato de la cabeza de la gente y él tenía una formato de cabeza medio raro, ¿no? Intentaba decir, no, es por el formato de cabeza que tiene protuberancias ahí, significa que está más desarrollada esta parte, imagínate, es más inteligente y es más capaz, tiene más habilidades en estas áreas, digamos. Intentaba analizar qué áreas pudiera ser, por ejemplo, esta parte que era detrás de esta, a qué correspondía. Entonces, después otros vieron que no tenía fundamento eso, pero el fracaso también nos lleva a entender, pues, que no es verdadero. Entonces, fue importante para la construcción de la ciencia psicológica. Entonces, lo que he comentado, ¿no? Esto de que distintas áreas del cerebro son responsables de distintos procesos mentales, pues eso sí se confirmó, ¿no? Entonces, ahí también con la contribución de Pierre Broca, y ahí se pasó a hacer, hasta hoy se hace, muchos análisis de autopsias, autopsias de pacientes que tenían algún tipo de problema, algún tipo de trastorno, y qué áreas del cerebro estaban dañadas. Entonces, el daño en determinada área se corresponde con determinado trastorno, problema, etc. Entonces, a partir de estos análisis, esto sí, en la neurociencia, pues hasta hoy se hace bastante. Y también la idea de que la estimulación eléctrica de determinadas áreas pudiera generar como movimientos u otros resultados, ¿no? Entonces, todo esto apareció en este momento. Y a partir de ahí se intentó, pues, trazar un mapa del cerebro, ¿no? Localizando las funciones, las áreas correspondientes. Entonces, realmente es un campo, pues, muy amplio y que todavía, pues, sigue, ¿no? Y realmente en ese entonces, pues, el desafío estaba en intentar diferenciar qué era la conciencia, tal cual, el sentido del yo, y que se podía separar de las actividades cerebrales tal cual, de las reacciones simplemente. Entonces, es algo que es una polémica que hasta hoy no se ha solucionado. O sea, ¿dónde está el yo? ¿Dónde está la conciencia? ¿Está en alguna parte? Otra área, digamos, importante en ese entonces es la área de lo que se llamaba de cronometría mental, que era presentar estímulos y medir la velocidad de respuesta de la gente. Entonces, fue un método que fue adoptado primero por Donners, pero realmente se quedó conocido por los estudios en el laboratorio de Wundt, que fue el primer laboratorio de psicología, que fue realmente el nacimiento de la psicología tal cual. Antes un poquito con Fechner, también ahí se data la fundación de la psicología experimental, ¿no? Y entonces, son experimentos que realmente buscaban medir, eh,
que pasaba cuando presentabas un determinado estímulo y la velocidad de respuestas o otros elementos medibles de la respuesta a ciertos estímulos. Entonces, realmente la gran contribución de Fechner es entender que, eh, aunque la mente entendida así, tal cual como elemento abstrato, pudiera ser un elemento así privado y no medible, algunos elementos, algunos contenidos de la conciencia sí se podían manipular controlando los estímulos a que se expone una persona. Entonces, vean la importancia de esto, hasta hoy se hace. Tú presentas determinado estímulo y das una respuesta. Entonces, fue la gran contribución de Fechner. Que a mí se me hace muy curioso porque después que el primer hace se parece obvio, ¿no? Que se pudiera hacer, pero hasta ahí no. Entonces, es muy interesante. Entonces, el Fechner no es considerado el fundador de la psicología, de la ciencia psicología, porque realmente una ciencia se hace colectivamente, digamos, y se hace a partir de instituciones. Y el Wundt, que es el considerado el padre de la psicología, así como que el fundador de la psicología moderna, digamos, él sí creó un laboratorio, creó como una institución que ahí se fue tanto fortaleciendo como ciencias, la psicología, como se fue difundiendo, pero las ideas de Fechner, la idea de experimentación, pues sí que es el fundamento básico de todo este proceso, digamos. Otro aspecto importante de este periodo, digamos, de surgimiento de la psicología es la enseñanza pública, colectiva, universal o casi universal, al menos de estudios de primaria y eso. Eso es algo que antes no había, pero con primero la urbanización tornó más fácil hacerlo y el trabajo de las fábricas tornó necesario que los trabajadores tuvieran ciertos conocimientos básicos antes de ir a las fábricas. Entonces, apareció a partir del momento de que los estudiantes ahí estaban en sus clases colectivamente y esto, apareció un problema que era que determinados estudiantes presentaban capacidades diferentes de los demás, tanto superiores como inferiores, y esto acababa generando algunos de los problemas, ¿no? Piensen que la educación en ese entonces era tenida como algo colectivo, homogéneo, entonces necesitaban que los salones fueran homogéneos, que los estudiantes tuvieran más o menos la misma capacidad, digamos, ¿no? La misma, sí, capacidad de comprensión, de participación, digamos. Entonces, en ese entonces así se consideraba la educación. Entonces, a partir de esto apareció la necesidad de medir estas capacidades, estas diferencias en capacidades mentales. Entonces, a partir de ahí aparecieron los primeros testes mentales, digamos así se llamaban. Entonces, era la idea de que realmente se pudiera medir diferencias entre los individuos, ¿no? Entonces, Francis Galton, que por curiosidad era primo de Charles Darwin, se propuso a demostrar eh, estas capacidades naturales de dónde venían y vean, había influencia, ¿no?, de Darwin ahí, tanto no solamente porque era familiar, que era primo, pero simplemente porque Darwin se estaba poniendo realmente muy conocido, muy de moda, muy debatido al menos. Y Galton, pues, no solamente Darwin, como los estudios genéticos de Mendel y otros. Y ahí se pasaba a empezar a entender la genética. Ya se sabía por simple experiencia de la vida cotidiana que, por ejemplo, los hijos eran físicamente parecidos a los papás, ¿no? Algunos menos, otros más, pero sí, sí se sabía de eso, ¿no? Se notaba. Pero Galton, pues, pensó que, a ver, si es así físicamente, ¿por qué no con capacidades mentales? Entonces, las capacidades mentales son heredadas, digamos. Entonces, si son heredadas, son diferentes. Como somos diferentes físicamente, somos diferentes en capacidades mentales, decía Galton. Entonces,
vamos a buscar una forma de medir estas capacidades. Y lo primero que pensó fue, vamos a verificar si las calificaciones que la gente obtiene en las diferentes materias son similares. O sea, ¿será que existen capacidades diferentes para matemáticas y lenguas, por ejemplo? ¿O existe un factor general de inteligencia? Entonces, esto es algo que hasta hoy es polémica, pero en ese entonces la conclusión fue de que sí existe un factor general de inteligencia. Tal vez no sea totalmente dominante, tal vez existan también capacidades diferentes para diferentes cosas. Hoy en día yo creo que no sé si es el consenso, pero sí, mucha gente entiende que existen las dos cosas. Un factor general para un determinado tipo de inteligencia de razonamiento, lógica, inteligencia de aspectos lógicos, matemáticos, etcétera, pero existen capacidades para otros tipos de inteligencias, ¿no? Y, y una curiosidad también es que Galton inició eh, lo que se conoce como coeficiente de correlación. Hoy en día no es su coeficiente de correlación el más utilizado, pero uno desarrollado por eh, un discípulo suyo, Carl Pearson. Hasta hoy se utiliza el coeficiente de Pearson de correlación. Ustedes cuando vayan a artículos científicos probablemente van a ver cálculos de correlación o cálculos eh, más avanzados que utilizan el mismo principio. Entonces, hasta hoy en día. Y un cálculo de correlación simplemente es un cálculo que dice que si esto varía, esto varía. Entonces, porque por ejemplo, la medición de la inteligencia, el coeficiente de inteligencia está relacionado con mejores calificaciones, por ejemplo. Eh, Esto no significa necesariamente causa, van a ver en las materias de metodología, pero sí nos da una dirección de lo que, y una capacidad de predicción. Entonces, si puedo medir la inteligencia, puedo con cierta margen de error, predecir que uno va a ir bien o mal académicamente, digamos. Entonces, él descubrió, Galton, que existía esta relación entre las calificaciones de diferentes materias, ¿no? Y también tuvo sus errores, digamos. O, también pensó que, por ejemplo, la agudeza sensorial, es decir, pues la capacidad realmente de comprender, tal vez, no es comprender la palabra, pero realmente de describir ciertos estímulos y el tamaño del cerebro también, la fenología y eso que estaba muy de moda, que tenía alguna relación con la inteligencia, y no. Pero él tuvo una importancia, Galton, de realmente, fue de los primeros en ese entonces que él abrió un laboratorio que llamó antropométrico y donde la gente pagaba para hacer mediciones ahí de su cabeza y ver qué áreas estaban más desarrolladas y todo ese rollo. Entonces, la idea de que tú como profesional psicólogo puede prestar un servicio a la gente y la gente te paga por un servicio de un test psicológico, lo que sea, viene desde ahí. Entonces tuvo esa contribución. Y otra cosa interesante también, que hoy parece normal, natural, común, es que él estudiaba personas corrientes, o sea, los estudios en Alemania de introspección utilizaban observadores entrenados con formación psicológica ya para poder observar sus propios procesos mentales. Y en Francia se utilizaban muchos sujetos patológicos, no sujetos con enfermedades mentales. Y el primero a utilizar, pues, personas corrientes, ¿no? Así como que sin ninguna característica específica fue Galton. Entonces, él contribuye mucho a la psicología aplicada, tal cual. Entonces, aunque sus testes, algunos fracasaron, pues, pero su enfoque sobre la inteligencia y su perspectiva, en el libro dice evolucionista, pero yo diría también con base biológica, genética, todo este más amplio que evolucionista. Pues eso sí tuvo influencia muy fuerte, ¿no?
Continuación de este proceso, vean que Galton inicia ¿no? ese proceso, pero luego Binet es el que va, Alfred Binet va a perfeccionar, ¿no? Y realmente va a desarrollar los testes de inteligencia que conocemos hoy en día. Y él va a estudiar habilidades cognitivas de nivel realmente más superior, ¿no? Como el razonamiento en el ajedrez, por ejemplo, y utilizando mucha lógica matemática. Entonces, sí va a estudiar más este aspecto, ¿no? Y Binet era un clínico, ¿no? Entonces, él tenía una perspectiva de estudiar las personas en más profundidad. Entonces, esto también, aunque desarrolló testes psicológicos que pueden ser aplicados colectivamente, digamos, su perspectiva así de estudiar las personas en profundidad también contribuyó mucho a el desarrollo de una psicología individual, incluso con influencias clínicas, ¿no? En terapias y esto, en oposición a la psicología experimental que pues no buscaba profundizar en el sujeto, sino que estudiar aspectos generales, ¿no? Entonces, la historia del test de Binet es que dentro de este contexto de la educación, ¿no? Se buscaba estudiar personas con dificultades, ¿no? Eh, entonces, se buscaba una manera de diagnosticar el retraso cognitivo para realmente poder controlar los ambientes escolares, ¿no? Entonces, la idea era presentar ciertas tareas intelectuales que pudieran realizar los niños a determinadas edades y a partir pues de la edad esperada que el niño pudiera hacer determinadas tareas, a partir de eso se hacía un cálculo de edad mental. Entonces, si un niño presentaba ya, por ejemplo, con 8 años de edad, capacidades que en el conjunto de los niños suelen aparecer con 9, 10, 11 años, se consideraba un niño de capacidades superiores y al revés también. Entonces, a partir de ahí se hacía este cálculo de edad mental, ¿no? Luego, esto se fue trabajando en este cálculo de edad mental hasta desarrollarse lo que hoy conocemos como cociente de inteligencia. Entonces, se cambió el cálculo de edad para un cociente donde el 100 sería el cociente normal, digamos, la media de, del desarrollo, o sea. No tanto por relacionarlos ya con la edad y eso, pero para que cualquier persona, incluso adultos, por ejemplo, se descubrió que tenían capacidades lógico-matemáticas diferentes. Entonces tú podías encontrar un adulto y ahí ya no tenía sentido. ¿Qué sentido tenía decir, por ejemplo, que alguien tenía capacidad mental de 35, 37 o 40 años? Es como que hay. Cuando salimos de los niños a los adultos, eso pierde el sentido. Por eso se desarrolló este cociente. Entonces, tuvo mucha importancia esos testes porque no solamente se aplicaron en el ámbito educativo, se pasó a aplicar en el ámbito de selección de personal, en el ámbito militar especialmente, en evaluación de personalidad. Entonces se fueron desarrollando otros testes. Y yo diría que hasta hoy se sigue este proceso. Entonces, hasta hoy se busca desarrollar determinadas escalas, formas de medir muchos elementos psicológicos. Entonces, ese proceso se inició ahí. Entonces, la última, digamos, raíz que hemos comentado un poco ya de la psicología, del surgimiento de la psicología, es el estudio de las mentes con trastornos. Ahí tienen una imagen de una película que me gusta mucho, es Inocencia Interrumpida. Para los que piensen que Angelina Jolie creció como actriz por ser bonita y esto, vean esta película, que era bien joven ella, y ahí demuestra todo su talento. Si no me equivoco, ganó el Oscar como actriz en esta. De verdad que una, es una actuación fabulosa de Angelina Jolie. Y ahí están en una, no sé si llamaría manicomio, pero hay un lugar, ¿no? Donde están mujeres con trastornos mentales, ¿no? Y la idea de manicomio
pues ya apareció en determinada época de la historia, pero antes como una idea de realmente depositar a la gente ahí. O sea, sacar la gente, casi como las prisiones, ¿no? Tú sacas a la gente del convivio normal de la sociedad por el bien más de la sociedad que de la persona. O sea, ahí deja a la persona ahí y eternamente, ¿no? Y si mucho se hacía algún tipo de tratamiento, era con lo que también la medicina no era tan avanzada en ese entonces, así en 1700, 800. Entonces se hacía sangrías, vómitos y después incluso electrochoques y eso. Pero así eran los tratamientos, ¿no? Tratamientos, entre comillas, bastante. Pero con el tiempo sí se pasó a dar otro enfoque, se pasó, como he comentado con el caso de la histeria, la verdad de ver que determinados tipos de terapia podían funcionar. Una de ellas, ya a partir del final del 1790 y ya todo 1800, era lo que se llamaba de terapia moral. Ahí tienen otro ejemplo de película que se pasa en casos de salud mental. La Isla Siniestra. Tiene ese nombre de peli de terror, pero la verdad es una peli más bien de suspenso, así como que está Leonardo DiCaprio, que es un actor fabuloso. Y la verdad no voy a dar como spoiler ni nada, pero solo voy a decir que se pasa en una casa de salud mental y vale mucho la pena esa película, la verdad. Entonces, para que vean, y que va un poco, tal vez, inspirada en la terapia moral, ¿no? De la idea de que dar una estructura al paciente le ayudaría a recobrar su salud mental. Entonces, que el ambiente externo, estructurado y esto, podría ayudar a la gente a recuperar su salud mental. No era psicoterapia totalmente, pero iba avanzando en esa dirección, ¿no? Y también en la idea de que una buena relación terapéutica paciente-terapeuta podría ayudar realmente a la gente a recuperar su salud mental. Entonces, siguiendo, una gran figura, la verdad, de este proceso fue Emil Kraepelin, que fue de los primeros, realmente el primero, a buscar patrones de síntomas y resultados. Entonces, él inició con lo que se llamaba demencia precoz, que hoy sí conocemos como esquizofrenia. Y lo interesante de él, porque otros pudieran tener esta idea de, vamos a ver cuáles son los síntomas, ¿no? de la esquizofrenia, digamos, o de estos trastornos, ¿no? Que son parecidos. Pero él realmente fue novedoso en sacar la atención del contenido de los síntomas. Entonces, por ejemplo, no describía ya que, por ejemplo, que tiene esquizofrenia paranoide, piensa que está perseguido por el gobierno. Hay otro que piensa que está perseguido por no sé quién. Entonces, el carácter persecutorio, no. Él decía, no, lo que hay realmente es el síntoma de paranoia. Eso es lo que hay, porque hay diferentes tipos de paranoia con diferentes contenidos, pero el síntoma de paranoia hay en todos los casos y vamos a llamar a esto en ese entonces demencia precoz y eso. Entonces, realmente, tanto en términos de qué puede causar, como en términos de síntomas, de cómo se puede tratar, realmente hacer una lista, ¿no? de síntomas, de elementos. Y este es el origen, la verdad, ese es el origen de lo que conocemos hoy como manuales de diagnóstico, como el DSM. Entonces, el padre, en ese entonces no había, ¿no? Pero el padre del DSM se puede considerar en Emil Kraepelin, la verdad. Entonces se fue reconociendo cada vez más también por muchos psiquiatras y neurólogos en ese entonces, o sea, médicos, las causas biológicas de las cosas, de los trastornos y esto, pero también se fue reconociendo el valor de la psicoterapia como tratamiento. Entonces,
en en este debate, o sea, porque la idea antes era, si es biológico, la psicoterapia no tendrá efecto, ¿no? Pero sí, o sea, aunque hay bases, hoy en día se sabe que aunque hay base genética, por ejemplo, para la esquizofrenia, se sabe que la psicoterapia tiene efecto. Entonces, las cosas no son, sáquese de la cabeza para lo que va a continuar de licenciatura, que las cosas son cero uno blanco-negro. En general son muchos factores que van interactuando. Entonces, por veces, por ejemplo, un tratamiento puede no ser 100% efectivo, pero puede mejorar la condición del paciente. Normalmente se entiende que buscamos mejoras, no buscamos 100% y eso casi nunca se consigue. Bueno, se puede intentar buscar en esa dirección, pero realmente nos damos por satisfechos si hay mejoras, si vamos mejorando. Entonces, ahí en esto, ya estamos terminando. Ahí en estas épocas, sí, se fue poniendo cada vez más de moda lo que se llamó de psiquiatría romántica. Más una vez, ustedes saben que el romantismo no es, la psiquiatría del amor. No, el romantismo es la valoración de los sentimientos, de la vida emocional, ¿no? Y antes, pues, la concepción alternativa era esta postura neurocientífica, genética de la enfermedad mental. Vean que hoy en día sabemos que las dos cosas tienen su parte de verdad, digamos. Pero en ese entonces, pues, se veía más como un debate, ¿no? Entonces, la psiquiatría romántica sostenía que las causas de las enfermedades mentales residían en la historia psicológica del paciente, sus circunstancias de vida, sus traumas, su vida emocional. Entonces, la locura sería el producto de las pasiones. Recuerden lo que dijo Schopenhauer, ¿no? Sobre la voluntad, la bestia salvaje y esto, que se habían escapado del control racional. Determinados tipos de locura, digamos, entre comillas, pues era esto, ¿no? Y ya ven a dónde va eso, ¿no? Ahí vamos a Freud, y ahí ya es el cambio 1890, 1900, con su teoría psicoanalítica, ¿no? Que aunque él dice que no, Freud era un tipo bien orgulloso, ¿no? Así en términos realmente de no reconocer la influencia de otros, tal vez. Pero bueno, en algunos escritos sí reconoce, pero así era un tipo que decía, no, fui yo. Pero sí fue una prolongación de la psiquiatría romántica, digamos. Y ahí creo, vamos a ver en detalles luego, su teoría psicoanalítica, ¿no? Se puso realmente dominante como mínimo hasta los 40, los años 40, 1940, pero tal vez hasta los 70. En algunas partes del mundo, incluso en Brasil, por ejemplo, hasta hoy tiene mucha influencia, en Argentina también, en Francia. Hasta que se dio la revolución biológica de los años 70, también con el avance de equipos médicos, por ejemplo, de resonancia y eso, pues se volvió un poco más de la parte biológica, de buscar en el cerebro, en los genes, pues las causas de los trastornos. También recuerden que los testes de ADN y eso a partir de los 90 se puso más fácil, digamos. Entonces, realmente hoy es muy fácil comparar el ADN de padres y hijas, por ejemplo, y ahí ver, pues, qué hay de común, qué hay de diferente y buscar realmente investigar en ese sentido. ¿Ok? Muy bien, gente. Entonces, que disfruten ahí del fin de semana, estudien bastante, ya con eso, pues, tienen para la primera semana el primer parcial, ¿no? Cualquier duda, aclaración y esto, ahí en el chat estoy. ¿Ok? Bye.